Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre el caso 63. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre los personajes que vamos a encontrar en esta historia. Vamos a contextualizar un poquito qué pasó en los dos primeros capítulos y luego vamos a crear una línea del tiempo entre todos basado en la información que obtuvimos de los dos capítulos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a escribir aquí los personajes. Ahí dice personajes, ok. Entonces el primer personaje que tenemos aquí es Pedro. El segundo personaje que tenemos es la doctora Aldunate. Listo. Bueno, teniendo eso en cuenta, podemos empezar con la fecha del 22 de octubre del 2022, que fue cuando nuestro personaje entró en acción. Nuestro personaje llegó a Chile y tuvo un brote psicótico y pues lo tuvieron que internar. Entonces nuestra doctora Aldunate, vamos a escribir solamente la A, se hizo cargo del caso. Ese mismo día ella fue a hablar con el paciente. Entonces pues le hizo las preguntas de protocolo. ¿Cómo te llamas? Entonces le dijo que se llama Pedro Reuter, que tiene 39 años y que viene del futuro, que viene de la época 2062. Nuestra doctora claramente no le cree y le empieza a hacer preguntas como quiénes son tus padres, quién eres, cuál es tu número de identificación, te reconoces. Entonces él dice que sí, pues que se llama Pedro Reuter, tiene 39 años, viene del futuro y que no maneja ningún tipo de identificación porque en el futuro ya no se necesitan esas cosas, ya que pues hay una forma más fácil y eficaz de reconocerte que un simple tarjetón. Entonces ella le pregunta como, uy, ¿cuál es ese método? Entonces él le dice que es mediante el genoma humano. Pasado este momento, ella le pregunta que, bueno, pues si él viene del futuro, ¿cuál es su objetivo de venir al pasado, cierto? Entonces, él le dice que él necesita encontrar a una muchacha que se llama, ella se llama María, vamos a dibujarla por acá. Su objetivo es encontrar a María en 4 semanas. Esta fecha es importante porque, bueno, hay 10 semanas. Él necesita salir de aquel hospital en 4 semanas, antes de que ella haga algo. O sea, y entonces, bueno, la doctora aquí entra como en conflicto y le dice como, ok, entonces tu objetivo aquí en el pasado es buscar a la muchacha, tener un hijo y protegerla, ¿verdad? Entonces le dice como, hey, no, eso no es verdad. Yo lo que estoy buscando aquí es evitar que ella haga algo, evitar que ella tome un vuelo. Entonces ella le dice que, que si ella no lo hace, pues él va a salvar al mundo y pues ella no le cree. Le continúa haciendo preguntas, lo continúa interrogando. Ella le pregunta como, ok, entonces tú cómo llegaste aquí al pasado, cómo llegas aquí. Entonces él le dice que pues tuvo una forma de llegar, pero no le especifica cuál. Y ella se enoja y le dice como, ok, entonces yo creo que tú viajaste como en una nave, tal vez viajaste en una cápsula, como si fuera Goku. Entonces él dice que nada de eso, que él viajó mediante láseres. Entonces, pues esto no lo mencionó en el primer capítulo, pero creo que es importante mencionarlo en este momento. Él viajó mediante láseres, ¿qué tastas? Hacia el pasado, porque él menciona, bueno, él más adelante lo menciona y dice que para viajar al futuro sabemos que necesitamos velocidad, pero para viajar al pasado lo que necesitamos es gravedad. Entonces, esa fue una forma en la que él llegó al pasado. La doctora sigue escéptica y le continúa haciendo preguntas, pero un poco más personales. Entonces le dice como, bueno, entonces háblame sobre tu madre y tu padre. Vamos a dibujar la mamá y este va a ser el papá. Entonces él le dice como, pues mis padres todavía no se conocen porque mi madre está en cuarto semestre de medicina y mi padre está intentando formar una banda musical. Entonces ellos todavía no se conocen. Entonces ella le pregunta como que si ella los busca, ella se va a dar cuenta si le está mintiendo o no, porque pues se va a dar cuenta si son o no son sus padres. Entonces como ellos no se conocen, porque estamos en pleno 2022 y él viene del 2062, ¿fue que dijimos? Sí, 2062. Y él viene del 2062. Si a 2062 le restamos la edad de Pedro, que él tiene aquí 39 años, si le restamos 39 a 2062, tenemos que esto nos va a dar 23, ¿cierto? O sea que este muchacho todavía no nace en la época en la que estamos. O sea que los padres todavía no se conocen. Entonces él le dice a la doctora, la llama Beatriz. Entonces ella queda así en shock y le dice, ¿cómo sabes mi nombre? Entonces él le dice que pues ella fue la causante de que ellos dos se conocieran, o sea, los padres de él, porque ella, bueno, ¿por qué los llamó? Los llamó porque en 4 semanas, como lo habíamos visto por aquí, en 4 semanas, Pedro va a ir a buscar a la muchacha y se va a escapar de la clínica. En esas 4 semanas, Beatriz va a llamar pues a los papás y los papás van a quedar como, ¿qué? Y pues los papás se van a encontrar y van a hablar sobre lo que pasó, que una doctora chilena llamada Beatriz Elisa Aldunate Cifuentes los llamó a contarles de que van a tener un hijo que viene del futuro y pues ellos. Uy. Entonces luego de esta primera intervención, esta primera cita, ellos se conocen, se enamoran, tienen ahí su romanticismo y así es como nace nuestro muchacho el año siguiente.
Bueno, la doctora queda así como, ¿qué? Entonces ella comienza a cuestionar a Pedro y le dice como, ok, entonces, si tú vienes del futuro, debes saber quién fue el que ganó las Olimpiadas, debes saber quién fue el que ganó la lotería, sí, cosas que pues uno si viaja al futuro espera volver al pasado sabiendo esas cosas, ¿no? Entonces le dice que le pone un ejemplo muy interesante en el que pues que si ella viaja 100 años en el pasado a Roma, ella como les va a decir que pues quién ganó el torneo de ese entonces, cuando invadieron a Roma, ese tipo de cosas, pues ella quedaría como, tienes un punto, tienes un punto. Entonces decide no continuar con este tipo de preguntas de como, bueno, entonces quién puede que gane estas cosas, ¿no? Ella decide dejar de hacer este tipo de preguntas porque le dice lo siguiente. Le dice que sí, pues que si él viene del futuro, ¿cómo no lo googleó antes de venir al pasado? ¿Cierto? Entonces él le dice que, que pues que en el futuro ya no hay nada, que ya no hay absolutamente nada, nada de nada. Entonces ella queda así como, pues internet, ¿no? Entonces él le dice que no, que a partir del 23 de octubre del 2053 todo lo que tenían en la nube, todo lo que conocían, desapareció. Todo eso se fue al, quién sabe para dónde, pero desapareció. Entonces él se enoja con ella y le dice como, no me estás haciendo la pregunta correcta. Entonces ella le dice como, ¿y cuál sería la pregunta correcta? Entonces él le dice, pregúnteme cómo se acabó el mundo. Entonces ella le dice como, ok, entonces ¿cómo se acabó el mundo? Y ella le dice que, pues que uno siempre espera que el fin del mundo sea algo catastrófico, algo pues letal y que se acabe ya. O sea, si tenemos el mundo y, no sé, la lava nos consume, se acaba, ¿cierto? Si tenemos el mundo, si el agua nos consume, se acaba. Un terremoto, lo que sea, pero todo es de una. O sea, las muerte instantánea. Bueno, él se enoja porque no le está haciendo las preguntas correctas. Entonces, bueno, ahí se acaba la sesión, la primera sesión. La segunda sesión ocurre el 23 de octubre del mismo año, del 22. Entonces, bueno, yo les mencionaba anteriormente que él había llamado a Beatriz, ¿cierto? Entonces que ella se asustó y no sabía por qué. Él sabía que ella se llamaba Beatriz, pero luego intentó entender y pues no le creyó. Entonces ella pensó que él era un super stalker, que él la estaba acosando. Entonces él, en este día, al día siguiente, le deja muy bien claro de que él no le estaba siguiendo hasta su casa, que él no huele sus cositas, que definitivamente él no hace ese tipo de cosas. Entonces ella duda y le dice como, ¿estás seguro? Él le dice como, pues usted verá si me cree. Entonces ella le dice, entonces él decide continuar con las preguntas y le dice, ¿soñaste anoche? Y ella decide evitar la pregunta, pero le sigue el juego. Ella pregunta que si había soñado algo la noche anterior y ella le responde que no, pues que no recuerda nada de lo que sueña normalmente. Entonces él le explica que sería bueno que intentara recordar lo que sueña porque es una forma como de contactarse con otras, como con otros tus, como con otro yo. Si tú estás acá y tú intentas contactarte con alguien del pasado, normalmente funciona con personas del pasado. Intentas contactarte con alguien del pasado y decirle como, no sé, se partió la pata. Y le dices como, por favor, no, 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 no. Y esta persona va a tener cuidado porque su subconsciente intentó recordar este tipo de sueños. Bueno, es una locura que le explica más adelante, como en el cuarto capítulo. Pero súper interesante. Entonces se le dice que trate de recordar los sueños porque la Beatriz del futuro está intentando avisarle algo a la Beatriz del presente. Pues ella queda así como, ok, lo voy a intentar, pero pues X. Él intenta tocar el tema que tocaron el día anterior sobre cómo creía ella que se acababa el mundo, ¿sí? Entonces él le dice como, bueno, ¿tú cómo crees que pasó? Entonces ella le dice como, pues la verdad nunca lo he pensado. Él no se cree este cuento porque pues yo creo que todos hemos pensado en algún momento cómo se puede acabar el mundo. Pues ella le responde que, cortante, de que pues no tenía ni idea. Entonces él le dice que le haga la pregunta que ella estuvo evitando el día anterior. Entonces ella le hace la pregunta de cómo se acaba el mundo. Entonces él le dice que todo se acaba de forma progresiva, que es lo peor que le puede pasar a alguien, que algo se acaba de forma progresiva. Entonces ella le pregunta cómo así, entonces él le dice, bueno, te voy a contar. Yo crecí en una generación, la generación EP. Entonces ella le pregunta cómo, ¿y qué es una generación EP? Entonces le cuenta que es la generación entre pandemias. Entonces ella le dice como, nosotros ya salimos de una pandemia, en el 2020 acabamos de salir de una pandemia. Entonces él le dice, ey, esa pandemia fue una prepandemia. Entonces ella le dice, ¿y tú cómo sabes eso? Entonces él le dice como que le estuvo investigando y que eso se debió a un virus que fue, pues todos conocemos que pasó en el 2020, ¿cierto? El COVID. Entonces él le dice que no, pues que eso fue como una prepandemia. Entonces ella le dice como, ok, entonces, ¿cuándo empieza realmente? En estos capítulos todavía no nos menciona cuándo empiezan las generaciones EP. Luego de que él se inspirara hablando sobre todas sus cositas, ella le pregunta así como súper disociada de la vida, como, bueno, ¿y tú por qué no hablas mexicano si vienes de México? O sea, ¿por qué no se te siente el acento? Entonces él se decepciona y no me lo imagino haciendo así.
Y le dice como, bueno, pues es que en el futuro, tras 38 años de inteligencia artificial, los traductores ya no son como los que se utilizan en el celular, sino que como que se insertaron en el código genético, donde pues te permite descargar acentos, los idiomas, eh, todo lo que es un traductor en el celular, pero ahora lo hacemos nosotros. Entonces que él se descargó como ese paquete y por eso no tiene tanta dificultad para comunicarse con los chilenos. Bueno, ahí terminan los primeros dos capítulos, los primeros 15 minutos. ¿Y qué concluimos? ¿Cuál es la línea del tiempo que llegamos a hacer, verdad? Entonces, ay, ¿qué fechas tenemos? 2020, el 22, 2053, 2062. No recuerdo si mencioné el 23. Bueno, ahora vamos a entablarlo así en una listica. Ya la tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos? En el 2022 se conocieron los personajes, ¿cierto? Este es Pedro y esta es Beatriz. En el 2023 tenemos que es cuando nace Pedro. Entre pandemias, ahí tenemos un lapso de tiempo que no conocemos. En 2053, cuando se quedan completamente sin conexión, sin ningún tipo de interacción digital, por así decirlo. Y 2062, bueno, importante mencionar de que este muchacho, de que Pedro, fue lanzado mediante los láseres en enero del mismo año, ¿no? Del 2066, 62, en enero del 62. Eso es lo que tenemos hasta el momento de esta línea temporal.